Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Cruz y el día de hoy hablaré sobre la lectura número 5 de la clase de Antropología Teológica 1. Esta lectura fue la Sagrada Escritura, en concreto el capítulo 3. Y bueno, el capítulo 3 está dividido en capítulos y el primer capítulo se llama Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Este capítulo me llamó particularmente la atención porque habla de una cosa muy concreta y nos habla al respecto de que la palabra de Dios se puede interpretar de diferentes formas, ya que pues la palabra de Dios no depende de una sola lengua, no depende del latín, del español, del inglés, pero muchas personas creen que depende de la lengua la palabra de Dios. Y lo que me gusta de este capítulo y de la lectura en sí es que específicamente en esta parte nos dicen que no importa la lengua, sino que la palabra de Dios es solo una y que realmente no necesitamos tener el mismo lenguaje que los demás para entenderla. Y eso particularmente me llamó la atención y creo que es muy importante recalcarlo, porque hoy en día se sigue creyendo que la palabra de Dios depende de una lengua, depende de un lenguaje que es preponderante sobre los demás, pero no es así. Este, y bueno, y también nos habla sobre que la palabra de Dios va más allá del verbo, de la palabra, va más allá del hacer, del hablar, sino que la palabra de Dios también la podemos encontrar escrita en la Sagrada Escritura. Y que pues bueno, también aplica igual que si la Sagrada Escritura puede estar en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes, la interpretación no cambia, debe ser la misma y la Sagrada Escritura es lo mismo, la palabra de Dios y no hay nada más que eso. Pueden ser diferentes palabras, diferentes lenguajes, diferentes tonos, diferentes todo, pero lo que no cambia es la palabra de Dios y en eso radica la Sagrada Escritura. Bueno, continuamos con los demás capítulos. El segundo capítulo se llama Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura, que básicamente dice lo que un poco ya venía explicando al respecto de que la Sagrada Escritura nos refleja la palabra de Dios y no necesariamente necesita estar en una lengua específica para que sea universal. La podemos entender por igual y, y al fin de todo se resume en lo mismo, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir. Y siguiendo con la lectura, pasamos a otro capítulo en el que se nos habla al respecto de que la fe cristiana no es una religión de libro, no como lo podría llegar a ser considerado el judaísmo y también otras religiones en las que tienen libros a los cuales son muy apegados. Y sí, obviamente la religión católica tiene la Biblia, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que también hablaré de esto en un segundo. Pero nos habla sobre que la religión cristiana no es una religión de libro, sino es una religión de palabra, que es una religión de fe. Y eso también se me hace muy interesante de recalcar porque la palabra es, o sea, la recibimos de diferentes formas, pero hay veces que creemos que necesitamos recibirla de una sola forma, ¿no? Que necesitamos escuchar una voz del más allá que nos hable cuando no es así. Y pues bueno, también pasemos a lo que hablaba del Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, Estos dos textos son fundamentales para su entendimiento total. Este, Son complementarios el uno y el otro y profesan lo mismo, ¿no? La palabra de Dios, que es básicamente en lo que radica todo esto. Y pues bueno, pasamos a otro punto muy interesante que es la interpretación de los textos, de la palabra, de todo, que podemos caer en una interpretación muy subjetiva, muy ambigua, en la cual podemos malinterpretar algunas cosas y creo que también es un punto muy interesante tomar porque la interpretación que cada uno le da a las cosas, a cada lectura, pues sí, claro que varía, pero pues como todo radica, al fin y al cabo estamos recibiendo la palabra de Dios, lo cual es importante de percibir, de notar, que no es una lectura, que es la palabra de Dios. Entonces, considero que es una muy buena lectura, que abrió caminos muy interesantes, muy discutibles
y que en lo personal me ayudó mucho. También es muy interesante cómo la lectura concluye con frases específicas y no con explicaciones. Y bueno, eso ha sido todo al respecto de la primera lectura, la parte 5, que fue la Sagrada Escritura. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.